muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Hola, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera. ¿Ya están listos para poder celebrar todos juntos el nombre del Señor? Si no es así, pase la voz. Pase la voz a la familia, pase la voz a los amigos, que estamos a punto de comenzar este culto dominical para poder celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer así, con una palabra para nuestra vida de parte de Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Ezequías en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que podamos estar todos reunidos juntos para poder celebrar el nombre del Señor. Y quiero invitarles en este día a que pueda usted ponerse sobre sus pies para poder hacer una oración a nuestro Dios. No se olvide que la presencia de Dios está en su hogar, que la presencia de Dios está en mi hogar, y nosotros tenemos que reverenciar siempre su santo nombre. Por eso les invito a que se pongan en pie para poder hacer una oración de gratitud, de agradecimiento y también de consagración a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte las gracias en este día por la vida, por el amor, por tu misericordia que tienes para con nosotros, Dios. Queremos consagrar nuestra vida, queremos consagrar nuestro corazón, nuestra mente, para lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Glorifícate en cada hogar, bendito Dios,
conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, después de haber orado al Señor, ¿qué les parece si levantamos un cántico de alabanza a nuestro Dios? Y para eso, en este día nos está acompañando, como cada domingo, el Ministerio de Alabanza. Y vamos inmediatamente a darle pase al Ministerio de Alabanza. Adelante. Jesús nos ve.
Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las Escuchemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Qué gusto volver a estar con ustedes con esta canción que acabamos de entonar. Una de las estrofas decía: tronos y coronas pueden perecer. Y así ha sido. Muchos tronos han dejado de ser, muchos imperios han dejado de ser, pero la iglesia del Señor ha seguido siempre adelante. Por eso es nuestra esperanza de la segunda venida de Cristo, tiene que estar firme, permanente, constante, todos los días de la vida. Así que vamos a continuar con nuestro tema que empezamos la semana pasada, la esperanza de la segunda venida. Y es importante que tengamos claro todo el panorama acerca de lo que es la segunda venida del Señor. Recuerden que estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 14. Bien, entonces, por favor tomen asiento y vamos a continuar con nuestro tema. La semana pasada hablamos sobre la esperanza del regreso de Cristo, que es una necesidad. Dijimos que es esencial para la culminación de su obra realizada en la cruz. Dijimos que con su regreso la salvación será realidad, la resurrección se hará una realidad, los cuerpos glorificados también se harán una realidad, la eternidad de los creyentes también se hará una realidad. También hablamos acerca de la vida eterna, de los cielos nuevos, tierra nueva. También hablamos de ser arrebatados. Como a manera solamente hablamos de todo eso, será una realidad, porque después hablaremos como tema sobre el arrebatamiento. Muy bien, entonces también hablamos que previos al regreso de Cristo, ante una antesala al regreso de Cristo, sucederán algunos acontecimientos, algunos sucesos, algunos hechos que Jesús había profetizado. Cuando Él dijo, esto va a ocurrir, esto va a suceder, esto va a pasar, eso se llaman profecías. Así que el Señor estaba profetizando los hechos, las antesalas, los preludios que hablamos acerca de su venida. Y hablamos nosotros allí de algunos preludios. El primero dijimos que iba a ser la aparición de falsos cristos, ¿se acuerda?
Y entonces, en la semana pasada vimos una relación de Cristo y obviamente no hablamos de todo porque la lista es larga en realidad, ¿no? Y hablamos solamente del siglo XX y algunos del siglo XXI. Entonces, dijimos que también ya en el siglo XXI hay esos falsos cristos, que no son anticristos, es diferente. Eso también hablaremos también hablaremos de eso en estos días, en algún domingo de estos. Bien, entonces estamos hablando solo de los falsos cristos, ya hablamos de eso. Luego el segundo acontecimiento que vimos es que habrán guerras y rumores de guerras. Y luego dijimos que esto había sido una constante en cada generación. Pero que conforme el regreso de Cristo se iba acercando, esto se iba haciendo más agresivo, se iba a hacer más continuo. Y por eso hablamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y etc. Einstein decía que él no sabe cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero él dice, pero de seguro que la Cuarta Guerra Mundial será con palos y será con espadas, si es que es posible. Entonces, de eso ya nos está hablando de algo terrible, ¿no? Muy bien, entonces, y ahí terminamos nosotros el tema de la semana pasada, y hoy vamos a entrar al versículo número 7 y al versículo número 8. La semana pasada hablamos del versículo 1 hasta el versículo 6. Hoy vamos a ir metiéndonos un poco más en el pasaje. Y entonces vamos a seguir en este primer punto de los acontecimientos previos al retorno de Cristo. Entonces habíamos hablado de los falsos cristos y también habíamos hablado de los terremotos en diferentes lugares. De eso nos ocupó todo nuestro tema el domingo pasado, pero era necesario ir puntualizando para que veamos de manera clara que los acontecimientos se están dando. Y si nosotros no vemos esos acontecimientos, no nos estamos preparando para recibir al Señor. Bien, versículo 7 y versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta ahí hablamos el domingo pasado. Y luego dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Ahora, aquí vamos a ir primero por pestes, hambres y terremotos. Las pestes en la Biblia se refieren a enfermedades contagiosas, frecuentemente epidémicas, transmitibles de hombres, de animales o vegetales. Muchas veces aparecen asociadas entre sí para consumar la destrucción, como vamos a ver en las pandemias, ¿no? Jesús dijo que otro de los sucesos que acontecerá a su regreso es la aparición de diversas enfermedades y pueden ser endémicas estas, pueden ser epidémicas o pueden ser pandémicas. Y eso ha sucedido, eso ha ocurrido y eso está pasando en nuestro mundo. Hay mucho, por ejemplo, en nuestro país tenemos epidemias o digamos endemias, ¿no? Hay enfermedades que son endémicas, que están focalizadas en una región. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos esas enfermedades como es las enfermedades, llamamos regionales de la selva. Tenemos la fiebre amarilla, por ejemplo, eso es algo endémico allí. Eso todo el tiempo se va dando. La malaria también es otro problema allí, ¿no? Entonces, y así hay diferentes enfermedades regionales que en la sierra también. Entonces, son enfermedades endémicas o epidemias endémicas, ¿no? Pero yo me quiero centrar, y en realidad en el mundo, hermanos, han habido muchas, pero muchas epidemias, se han dado muchas epidemias, y nos vamos a focalizar solo en el siglo XX y parte del siglo XXI. Pero no vamos a ser muy exhaustivos, solamente vamos a ir panorámicamente lo que hemos podido nosotros extraer de las
de la información que tenemos de las Naciones Unidas, porque es importante ver cómo es que ellos van haciendo el seguimiento de todas las, como una radiografía, lo que va pasando en el mundo en las enfermedades. Por ejemplo, vamos a ubicarnos solamente en las pandemias. No nos vamos a ubicar en las epidemias porque son miles de epidemias que han habido en el siglo XX. Lo que vamos a ubicarnos solamente en las pandemias, nada más. Ahora Jesús no dijo van a tener pandemias, dijo van a haber pestes en diferentes lugares. Entonces, por eso es que yo estaba averiguando la palabra peste, si es que peste es lo mismo que una epidemia o una pandemia. Y bueno, es lo mismo. Estaba investigando y simplemente lo llaman pestes o enfermedades o epidemias y cosas así. Muy bien. Entonces, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y afecta a gran cantidad de personas. Y han habido muchas y algunas han sido resistentes, muy resistentes. Por ejemplo, la primera pandemia que se detectó fue en el 1796. No significa que no haya habido en otro tiempo pandemias. Lo que sucede que sí han habido, pero no se ha descubierto de repente con el nombre este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el 1796 y que duró hasta 1980, por eso que lo estamos nombrando, porque en 1980 ya pertenece al siglo XX, fue la viruela. La viruela se descubrió en el 1796, aunque hay algunos escritores que dicen que ya en el Imperio griego muchas personas murieron por la viruela. Claro, dice, presumiblemente fue la viruela, ¿no? Presumiblemente. Bueno, entonces ya en otras generaciones ya habían habido estas enfermedades, pero en el 1796 se conoce con el nombre de viruela, así se conoce. Y esta tasa de mortalidad es muy grande, mire, llegó hasta el 30% de mortalidad. De modo que en ese tiempo, desde 1796 hasta 1980, murieron 300 millones de personas. Es impresionante. En su mayoría, niños. 300 millones de personas. Y en 1980, las Naciones Unidas dio cuenta que habían logrado vencer porque ya no se registró ningún caso más de viruela. Bueno, entonces ha tenido a las sociedades de esa generación con muchos problemas. Muy bien, luego vino el sarampión. En 1954 se descubre esta nueva enfermedad, el sarampión, conocido como morbillivirus. Bueno, yo lo voy a llamar solamente sarampión. La tasa de mortalidad es el 2% y murieron, en este tiempo, murieron 200 millones de personas. Entonces Jesús cuando está diciendo van a haber pestes, lo que está diciendo no solamente que nosotros nos debemos pensar que van a haber una enfermedad, sino que va a traer consecuencias, va a traer muchas personas que van a morir como consecuencia de esto. Después, en el 1894, es bien conocida esta pandemia, la peste bubónica. La peste bubónica, también conocido como la peste negra, ¿no? Esta peste bubónica fue muy grave, muy terrible, en 1894, y la tasa de mortalidad fue muy alta, 60%, y murieron 150 millones de personas. Eso fue también muy, muy grande. Después, en el 1963, está el virus de la hepatitis B. La hepatitis B, una tasa de mortalidad al 3%, y estamos hablando de 60 millones de muertes. Estas son pandemias. Estamos hablando solamente de pandemias. Mire,
60 millones de personas murieron por la hepatitis B. En el 1918, la gripe española, conocida como el H1N1, tuvo una tasa de mortalidad al 20% y murieron 50 millones de personas. ¿Qué más? En el 1981 apareció el VIH, conocido como el SIDA, ¿no? La mortalidad 1.4% en el mundo entero, y han muerto 35 millones, y esto todavía no se... lo estamos mencionando sin fecha, que hasta ahora las Naciones Unidas no dice que estas enfermedades ya hayan sido vencidas. Van apareciendo, todavía siguen habiendo, se siguen registrando, y por eso es que no aparece como solucionadas, como vencidas. Luego aparece en el 1989, aparece la hepatitis C. La hepatitis C, donde murieron 15 millones de personas. A ver qué más. Después, bueno, y otras más que tenemos allí, y luego tenemos una de las recientes, en el 1957, la gripe asiática, murieron 1.2 millones de personas. Luego en el 1968, la gripe de Hong Kong, 1.1 millones de personas. Y en el siglo XXI, a lo que vamos nosotros, estamos con el COVID-19. A la fecha tenemos 1.4 millones de personas fallecidas. Entonces, hasta esta semana, así dice que han fallecido esta cantidad de personas. Entonces, estas son pandemias que se han venido dando a través del mundo. Es una manera de que nosotros debemos estar alertas. Cada vez que aparecen estas epidemias o estas pandemias, Jesús dijo que esa es una señal, que ese es un acontecimiento que anuncia su retorno, su regreso. Pero no solamente habla el Señor de pestes, también habla el Señor de hambres. Bueno, en una sociedad, digamos, o en un mundo donde cada vez se hace más chico las comunicaciones, en un mundo donde uno puede tener mayor producción de los recursos, lamentablemente el hambre es una realidad. En el mundo hay hambre, hermanos. En el mundo hay mucho hambre. Mire, según el proyecto Hambre de las Naciones Unidas, escuche esto, alrededor de 24,000 personas mueren cada día de hambre. Es decir, que hoy, mientras estamos hoy día, en este día en el culto, y cuando terminemos el día, habrán muerto 24,000 personas de hambre. Eso es triste, eso es muy penoso. La mayoría de las muertes por hambre se deben a la desnutrición crónica. Las familias no consiguen suficientes alimentos debido a diferentes causas, como la pobreza, las guerras, las catástrofes naturales, y por lo tanto las muertes se han ido dando cada vez más. Pero el promedio es eso, que son 24,000 personas que mueren cada día, y en su mayoría el 75% de los muertos son niños. Son niños. Por eso qué importante es que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios nos bendice. Qué importante es aprender a valorar lo que Dios nos da para nuestra mesa. Hay cuánta gente que quisiera comer eso que usted desprecia. Cuánta gente quisiera llevar a su boca con lágrimas en sus ojos, quisiera llevar eso que usted lo está desechando, que lo está botando a la basura. A veces no valoramos lo que Dios nos da.
A veces no valoramos lo que el Señor nos bendice. Pero hay gente que se muere de hambre, porque eso que usted lo botó no pudo llegar a su boca. Es terrible. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que entre el 2011 y el 2013, el hambre crónico afectó en el mundo a 842 millones de personas. Quiere decir que en esos años que usted ha vivido, de repente usted ha sido joven, ha sido niño, o ha sido adolescente, o ha sido adulto. Mire, en esos años, de repente usted tampoco valoraba sus comidas, no valoraba sus alimentos. Y dice aquí, este informe de la FAO, dice que 842 millones de personas tenían un hambre crónico. Es terrible. Es terrible cuando miramos nosotros estas estadísticas y miramos estos informes de estas entidades. Según la ONU, el hambre crece en el mundo y se empeorará ahora con el COVID-19. Casi 1 de cada 9 seres humanos sufrió de desnutrición crónica este año 2019. De modo que una proporción que debería agravarse a raíz de la pandemia de coronavirus, según informe de la ONU. Ahora, la hambruna afectó el año pasado a unos 600, solamente el año pasado, mire, solo el año pasado afectó a 690 millones de personas. La hambruna. Yo pregunto, ¿en nuestro país hay hambruna? Gracias a Dios no lo hay. Pero que hay desnutrición, ya lo vamos a ver, cuál es el problema en el Perú. Pero en el mundo, hermanos, hay millones de personas que sufren desnutrición. Es terrible estos informes. Esos 690 millones representan el 8.9% de la población mundial. Indica ese informe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Jesús dijo, habrán hambres. Solamente que a veces a que habrán hambres no lo entendemos de repente en su dimensidad y en su crudeza y en su realeza. ¿Qué significa eso que Jesús dijo? Tendrán hambres. Y Jesús lo que estaba hablando era de esto, de las hambrunas, de que gente iba a morir de hambre. Yo no puedo entender cómo que en este siglo o en el siglo pasado puede haber gente que murió de hambre. Pues lo hay, aquí está el informe. Hay, hermano querido. De modo que la FAO, en este informe, se indica que el número de personas que padece hambre en el mundo ha comenzado a aumentar lentamente desde el 2014. Se ha sentado más todavía el hambre. Según este estudio, el número de personas que padecen hambre aumentó de 10 millones de personas en un año a 60 millones en los últimos 5 años. ¡Wow! ¿Por qué pasa esto? Bueno, Jesús dice, eso va a pasar. Y claro, ahora las razones, ya vamos a ver de repente un poco más adelante, hay muchas razones por qué pasa eso. Lamentablemente, nuestro mundo está corrompido, nuestro mundo está malo, hay mucha desigualdad en nuestro mundo. Bien, las Naciones Unidas dice que para el 2030 más de 890 millones de personas podrían verse afectadas por el hambre. Es decir, 9.8% de la población mundial, calcula la entidad de la FAO. Muy bien, ¿qué más? El hambre en el Perú. ¿Cómo es el hambre en el Perú? ¿Cómo estamos nosotros aquí en el Perú? Bueno, según la FAO, el último informe elaborado por diversas organizaciones internacionales, incluida la FAO,
denominada Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina y el Caribe, dice que en el 2019 reveló que en el Perú 3.100.000 personas sufren hambre, es decir, el 9.7% de nuestra población. ¿Cómo puede haber hambre en nuestro país? Pero los hay. Claro, sabemos que hay personas pobres, sabemos que hay gente necesitada, pero acá dice que son 3.100.000 personas. Es una cantidad, pero demasiado grave. Según explica el organismo la FAO, las personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada se enfrentan a incertidumbres en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a aceptar menos calidad o cantidad en los alimentos que consumen. Causas del hambre. ¿Cuáles son las causas del hambre? ¿Cuáles son las razones del hambre en los pueblos? En unos más que en otros. En verdad, yo cuando miré las estadísticas de ahí de la FAO, yo pensé que nosotros íbamos a estar por encima porque según los gobiernos hemos vencido mucho el hambre en estos años, pero sucede que ha sido al revés. En los últimos 4 años, escuche, en los últimos 4 años el hambre ha aumentado, no ha disminuido. Estábamos en 2.8, estábamos hasta el año 2017 y de 2018 en adelante hemos subido a 3.5, que sí que el hambre ha aumentado con el último gobierno, ¿no? Con los últimos gobiernos. Bien, entonces, dice la FAO, indicó que la deceleración económica de los países de la región es uno de los factores que más afecta a la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas y hogares. Es decir, que en un país donde la economía no es estable, donde la economía no sigue creciendo, donde la economía no sigue desarrollando, entonces ese es un problema para que haya problemas de hambre en los países. Por eso es que, hermanos, debemos siempre orar al Señor. Usted ve que todos los días nosotros estamos orando al Señor. ¿Para qué? Señor, que se mejore nuestra economía, independientemente de quién esté en el gobierno. Señor, que se mejore la economía, independientemente quién sea el ministro de Economía. Señor, tú eres el Señor, tú gobiernas y nosotros estamos orando al Señor. Y una de los estudios que se ha hecho es cuando la economía ha dejado de crecer, ha dejado de desarrollar, entonces ha comenzado a rebrotar el hambre. Y entonces cuanto más crisis hay, más hambre va a haber. Por eso hay que orar al Señor para que el Señor nos ayude en la economía. Eso por un aspecto. El segundo aspecto del hambre es por los altos niveles de desigualdad. Lamentablemente, en nuestros países hay mucha desigualdad social, hay mucha desigualdad económica, hay mucha desigualdad. Imagínense que eso está llevando a que las personas realmente también pasen mucho hambre. Tenemos en la gente de la sierra, en la gente de la selva, y en la gente de la costa también, ¿no? Mucha gente se vino aquí a Lima con el sueño limeño, con el sueño capitalino, y lamentablemente lo que ha encontrado es un cerro pelado, lleno de arena y que no tiene nada. Y no tiene ni agua, no tiene ni desagüe, y a veces no hay luz. Y eso ha acrecentado su pobreza, su miseria, y ha sido muy, muy lamentable esa situación. Así que ese es otro factor por qué el hambre en los pueblos, en nuestro país, especialmente en nuestro país. Y el otro factor por qué el hambre es por la corrupción de sus gobiernos.
Lamentablemente, hermanos queridos, hay mucha corrupción en los gobiernos. Nuestras autoridades o las personas que postulan a ser autoridades simplemente están pensando en ir cómo sacar ventaja del gobierno, cómo sacar ventaja del Estado, cómo sacar ventaja para sí mismos. Y obviamente usan a los ciudadanos, usan a las personas y se hacen pasar como buenas personas, se hacen pasar como luchadores sociales. Yo voy a reivindicarte, yo voy a luchar por ti, yo voy a pelear por ti. Pero en realidad, hermano, ya ve, ese nuevo Congreso que se eligió por las patas de los caballos. ¿Qué pasó? Que parecía que todo íbamos a mejorar y se fue por las patas de los caballos. ¿Y qué más? Luego dice el Señor, entonces el hambre es una realidad, es una realidad. No debemos ignorar esa realidad, debemos darnos cuenta que es una verdad. Luego dice el Señor, también habrán terremotos. Cuando habla de terremotos, estamos hablando que esos terremotos que hemos sufrido algunos de nosotros. En el siglo XX se dieron 92 terremotos con miles y miles de personas que fallecieron. ¿Y qué más? En lo que va del siglo XXI han habido 32 terremotos. Estos desastres naturales son también un aviso del Señor por medio de la naturaleza que su regreso es inminente. No debemos relajarnos, hay que velar y no desmayar. Hermanos queridos, es un mensaje. Estos sucesos son mensajes del Señor. Bien, veamos ahora el versículo siguiente, versículo 9 y versículo 10. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Con eso el Señor nos está hablando acerca de la persecución de su iglesia. La persecución de la iglesia del Señor ha sido una constante a través del tiempo, a través de la historia. Ha tenido diferentes promotores con diferentes motivos, en diferentes escenarios, pero con un interés común, que era desaparecer a la iglesia del Señor. Lo que ellos no sabían, que el Apocalipsis dice que Cristo tiene la llave de David. Cuando abre, nadie cierra, y cuando cierra, nadie abre. Este evangelio ha sido iniciado y abierto por nuestro Señor Jesucristo y nadie podrá cerrarlo, nadie podrá callarlo, nadie podrá detenerlo, porque si Él no lo cierra, no se cerrará jamás. Aún se muevan las potencias de este mundo y las potencias del infierno, este evangelio seguirá siempre adelante. Gloria a Dios. ¿Qué más? Entonces, cuando vamos nosotros al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo es que en verdad empezó la persecución. Allí, a partir del capítulo 4, vamos a encontrar nosotros las primeras persecuciones, las primeras oposiciones a la predicación del Evangelio del Señor. Entonces, la persecución a los apóstoles y a los discípulos del primer siglo. Esta persecución tuvo lugar por parte de los líderes religiosos de la iglesia judía a raíz de la incesante predicación del Evangelio y cómo es que el Señor estaba apoyándoles y ayudándoles en todo momento. Entonces dice allí en el capítulo 4, en el versículo 3 y 2 de Hechos: enfurecidos los sacerdotes que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y le pusieron en la cárcel, que estaban enfurecidos. Entonces, otro acontecimiento del regreso de Cristo es que los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, serán perseguidos. Entonces los persiguieron a los cristianos, a los apóstoles del primer siglo. Y luego seguimos allí y en el capítulo número 5 encontramos otra persecución otra vez. Lo vuelven a tomar preso otra vez a ellos, lo vuelven a poner en la cárcel, pero esta vez los azotan. Dice en el capítulo 5 de Hechos, capítulo de Hechos, dice allí,
en el versículo número 5:28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y después de una fuerte deliberación decidieron azotarlos y los volvieron a ordenar que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál fue el cargo de haberlos azotado? Bueno, predicar el evangelio. Ahora, ¿eso detuvo la predicación? De ninguna manera. Al contrario, después de azotarlos, de ser azotados, ellos salieron, dice, de la presencia del concilio, de ellos salieron gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer por afrenta del nombre de Jesús. Así que cuando llegamos al capítulo 7, ya encontramos allí que va a empezar toda una lista de mártires, porque a partir del capítulo 7 del libro de Hechos, la persecución deja de ser una amenaza y deja de ser solamente castigos y encierros en las cárceles, sino que ahora pasan a matar a los cristianos, pasan a matar a los creyentes. Y entonces ahí se da inicio a la historia de los mártires de la iglesia. Y mire, vamos a ir mencionando. Esteban fue el primer mártir de la iglesia allí en el capítulo 7. En el capítulo 8, Jacob es un apóstol del Señor, se convierte en el primer mártir de los apóstoles allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Qué más? Clemente de Alejandría escribe y él nos dice que cuando Jacob lo estaban llevando, siendo conducido a su martirio, donde lo habían condenado a muerte, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y decidiendo que Jacob no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos aquel día. ¿Sabe qué importante es un creyente que está enfocado en Cristo? Este Jacob lo estaban llevando para matarlo, ya había sido condenado, lo estaban llevando para matarlo. Entonces, la persona que lo estaba llevando estaba escuchando el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Estaba aprovechando ese espacio entre donde lo llevaban hasta el lugar de su martirio, estaba aprovechando de predicarle a las personas a que lo estaban llevando. ¿Y sabe qué pasó? Esta persona que lo estaba llevando para ejecutarlo, se convirtió a Cristo. En el camino se convirtió. Y allí él también declaró ser un cristiano igual que Jacob, y entonces también lo decapitaron. Bueno, ¿se da cuenta? Qué importante es ser un predicador firme, un creyente estable en su fe. Felipe trabajó diligentemente en Asia y en el año 54 fue crucificado allá en ese lugar. Mateo estaba trabajando fuertemente en Partia y Etiopía, y entonces allí fue muerto, sufrió un terrible martirio, y después de sufrir un terrible martirio mataron a este hombre. ¿Qué más? Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, también lo crucificaron así en los extremos, cuyos extremos fueron transversalmente en el suelo, y así lo decapitaron. Por eso que hay unas cruces transversales. Bueno, así lo crucificaron a Andrés. Marcos fue despedazado en Alejandría. Lo despedazaron, lo hicieron pedazos. Bueno, ya sabemos que Pedro lo crucificaron cabeza abajo. Pablo lo decapitaron. Judas Tadeo, hermano de Jacob, también fue crucificado en Edesa. Bartolomé también finalmente fue azotado y crucificado también. Tomás, llamado Dídimo, también estuvo en la India, y allí los sacerdotes de la India lo martirizaron y lo atravesaron con una lanza y murió. Lucas, el evangelista, fue el autor del evangelio, de su evangelio, y él fue colgado de un olivo en Grecia.
Simón, que sobrenombre era Celote, él fue martirizado en África y fue crucificado. Juan el apóstol, este es interesante, dicen los historiadores, que cuenta la historia en cuanto a Juan, que lo metieron, dice, a un perol de aceite hirviendo, lo metieron y Dios hizo un milagro allí porque no le pasó nada. Entonces lo sacaron y lo llevaron y lo mandaron, en el tiempo de Domiciano, lo mandaron exiliado a la isla de Patmos. Bueno, entonces todos estos hombres sufrieron martirio, sufrieron azotes, sufrieron muerte, entregaron sus vidas como ofrenda al Señor. ¿Y por eso la iglesia dejó de predicar? ¿Y por eso la iglesia dejó de anunciar el Evangelio? No, la iglesia se fortaleció, se hizo más fuerte porque habían entendido que el Señor iba a regresar. ¿Qué más? Luego apareció la persecución de los emperadores. Los emperadores hicieron terrible. Uno de los peores emperadores que empezó fue Nerón. Nerón empezó con esta de las persecuciones. Fue uno de los hombres más viles que habían perseguido. Y en este tiempo murió Erasto, murió Aristarco, murió Trófimo, todos ellos discípulos de Pablo. Murió Barsabás, Ananías, el obispo de Damasco. Luego vino Domiciano, el otro emperador. Y este emperador incentivó la persecución de los cristianos y decía, cualquiera que denuncie a los cristianos, los bienes de ese cristiano será para el denunciante. Así que entonces, usted se imagina estaban allí a la expectativa, escuchando a ver si alguien canta por ahí o si alguien ora por ahí, escuchando a ver, ¿para qué? Para denunciarlo inmediatamente y quedarse con todas sus posiciones. Y entonces eso también fue terrible. Y Jesús les había dicho, seréis aborrecidos de las gentes, seréis en mi nombre, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y sabe, querido, eso pasó. ¿Qué más? Entonces todos los emperadores se levantaron contra el cristianismo. Pero sabe una cosa, los emperadores terminaron y el evangelio siguió adelante. Los emperadores murieron, pero el evangelio siguió adelante. La iglesia siguió adelante. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el Señor abre, nadie cierra. Los hombres han buscado la manera cómo detener, cómo eliminar el evangelio, cómo sacarlo de este mundo, pero no podrán. ¿Por qué? Porque mientras el Señor no determine el final, ¿qué sucederá? Nada sucederá, la iglesia seguirá adelante, habrán nuevos mártires, sí, se levantarán nuevos mártires, sí, usted puede ser el próximo mártir, pero sabe una cosa, pero en el Señor, sabiendo, hermano querido, que su fe en el Señor, que la predicación que usted hace es una predicación firme, clara y veraz del Evangelio del Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Nosotros, hermanos, ponemos nuestra esperanza en Jesucristo. Después vino la persecución a los precursores de la Reforma. No tengo mucho tiempo para explicarle los detalles. Entonces, por ejemplo, Claudio de Turín fue perseguido, Arnaldo de Brescia fueron perseguidos. Los albingenses o cátaros, esos fueron tremenda crecimiento que tuvieron ellos y fueron perseguidos, tal es así que miles de personas murieron, fueron arrastrados, pueblos enteros los arrasaban, pero en esta vez ya con los papas a la cabeza, ellos ordenaban la muerte de ellos. Los valdenses también fue otro grupo de creyentes que firmemente hablaban del Señor. ¿Qué más? Luego se levantó Juan Hus en el año 1369. Y este hombre era intrépido, atacaba los vicios del clero y el estado corrompido de la iglesia, condenaba la venta de indulgencias, rechazaba el purgatorio, la adoración de los santos, de las imágenes y el culto en la lengua extranjera, lo rechazaba. Luego decía que las Escrituras es superior a todos los dogmas y ordenanzas de la iglesia. Y ¿sabe una cosa? Fue quemado vivo. Lo quemaron vivo. Pero por eso se detuvo la predicación, pero por eso la gente dejó de predicar. No, siguió predicándose porque Jesús dice,
a usted le van a aborrecer, le van a aborrecer. Después, en el 1452, Savonarola también se levantó y él también denunciaba como un profeta del Antiguo Testamento los vicios papales, también denunciaba toda la corrupción que había dentro de la iglesia. Entonces el Papa Alejandro VI, para callarle, le dijo que le iba a convertir en cardenal. Él no aceptó y por lo tanto lo fue ahorcado y quemado vivo en la plaza central de Florencia. Luego se levantaron otros, hermanos queridos, y por eso dejó de predicar el evangelio. No, Jesús dice, seréis aborrecidos. Hermano, cuando alguien te aborrezca por causa del evangelio, tranquilo. Cuando alguien te aborrezca porque estás predicando el evangelio, no te molestes. Cuando alguien te insulte, te agreda verbalmente porque eres evangélico, no te preocupes. Jesús dice, seréis aborrecidos. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, un cristiano, un creyente, hermano, que tiene esperanza del regreso de Cristo, no debe dejar de predicar, no debe dejar de hablar, no debe dejar de enseñar, no debe dejar de orar, no debe dejar de buscar más del Señor. ¿Por qué? Porque está esperando al Señor. Al Señor se espera no sentado, al Señor se espera trabajando, al Señor se espera adorando, al Señor se espera haciendo su obra. Y Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que, hermano querido, meternos allí a esperar al Señor. ¿Y cómo se espera? Trabajando en la obra del Señor. ¿Y la gente nos va a aborrecer? Sí, nos van a aborrecer. Pero ¿sabe una cosa? No importa, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar la fuerza para que salgas adelante. Mi amado, la persecución en el siglo XX ha seguido y en el siglo XXI seguramente que seguirá. Que el Señor nos ayude a ser fieles al Señor en todo tiempo y en todo momento. Pero recuerda, si alguien te persigue, si alguien habla mal de ti, si alguien te calumnia, recuerda, la gente te aborrece porque eres un hijo de Dios. La gente te aborrece porque hablas del Evangelio de Jesucristo. Eso significa que el Señor regresa, que el Señor vuelve. Hay que seguir hablando hasta que el Señor regrese. Gloria al Señor. ¿Se entendió eso? Quiero terminar. Cada acontecimiento es un mensajero del Señor que nos recuerda que Él va a regresar, que debemos estar esperándole. Las pestes, el hambre, los terremotos y las persecuciones están presentes en cada siglo, anunciando el regreso de nuestro Señor. Quien no está escuchando estos anuncios, tampoco escuchará la final trompeta, porque dice el Señor que el Señor volverá a la final trompeta. Escuchemos los anuncios, la palabra profética de Jesucristo. Estemos atentos a la voz del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo que nos ha dado para darnos cuenta un poco más que el Señor regresa. Ahí están los acontecimientos cumplidos y aún todavía seguirán su cumplimiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias a ti en esta hora por esta palabra. Señor, la verdad es que todo lo que está escrito se va cumpliendo y nosotros somos testigos de ese cumplimiento. No queremos, Señor, que nosotros ignoremos estos acontecimientos. Le pasó a Israel. Israel no conoció su tiempo y entonces desconoció al Mesías porque no estuvo atento a los acontecimientos que debían venir. Allí en la Biblia estaba escrito los acontecimientos que iba a suceder en el tiempo que iba a venir Cristo. Y ellos no estuvieron atentos a esos acontecimientos. Vino el Cristo y no lo conocieron y lo condenaron. Señor, nosotros no queremos estar en esa situación. Queremos estar atentos a todos los acontecimientos, porque esos acontecimientos son anuncios que Jesús regresa. Señor, si esto está hablando, está tocando esta trompeta de los anuncios,
nosotros no debemos dejar de hablar, no debemos callar, debemos seguir hablando y seguir hablando el Evangelio hasta que tú regreses, Señor, porque te esperamos, Señor, te esperamos. Pero entre tanto que vengas, seguiremos hablando, seguiremos predicando, porque esa es nuestra misión. Dios, gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra, mis queridos hermanos. Nos hemos gozado con esta palabra que nos ha hablado de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Gracias, mi amado pastor César Martel, por esta palabra en la cual Dios lo ha utilizado grandemente. Y esperamos que Dios siga utilizando grandemente su vida para la gloria de Él. Quiero que podamos pasar a las ofrendas, pero para esto quiero dejarles unos versículos bíblicos, que está en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 19 y 20, donde dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Gloria a Dios. Así que aprendamos a hacer tesoros en el cielo. Muy bien, aquí está mi ofrendero. Yo sé que usted también lo tiene, su ofrendero ahí en la mano. Y vamos a darle a Dios lo que Él nos ha bendecido. No se olvide que Dios ama al dador alegre. Y nosotros ya le hemos consagrado como familia y lo vamos a echar, lo vamos a depositar en esta cajita. ¿Ya? Así que usted también ahí aproveche para recoger las ofrendas de su familia que está con usted, para poder presentarlo delante al Señor. Y no solamente las ofrendas, sino también los diezmos y para la obra de las misiones. Y ya una vez que lo ha recogido, vamos a presentarlo delante de el Señor. Ahí también nos van a aparecer las cuentas también de la iglesia para que usted lo pueda depositar lo que Dios le ha bendecido también. Pero ahora nosotros tenemos aquí la ofrenda y vamos a presentarlo delante del Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, Señor. Ha sido una bendición para nosotros esta palabra, para nuestra vida, Dios. Y queremos, Dios, darte gracias también por una nueva oportunidad que nos das, Dios, de poder acercarnos a ti y permitirnos traerte las ofrendas, los diezmos y las promesas para la obra misionera, Dios. Queremos, Dios amado, que lo recibas como olor grato delante de tu presencia, Dios, y puedas bendecir cada hogar, Señor, a través de ese negocio que tienen, de esa empresa que tienen, de ese trabajo, Señor, que están realizando en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Muy bien. Tenemos rápidamente algunos anuncios que darles, hermanos, ya para poder ir culminando. No se olviden que ya hemos comenzado el cuarto proyecto de nuestra remodelación en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestro local de la iglesia donde nosotros como iglesia nos reunimos, hermanos. ¿Y en qué consiste este cuarto proyecto? Este cuarto proyecto consiste en la iluminación, consiste también en la pintura, en la pintada de las paredes, también consiste en las ventanas, que tenemos que arreglarlas también, y por último, en el enchape de la fachada. Y todo esto lo vamos a lograr gracias con su ayuda de cada uno de ustedes. No se olvide que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Nosotros somos buenos sembradores y no se olvide que cuando sembramos vamos a cosechar.
Amén. Así que sigamos aportando, sigamos colaborando, sigamos donando para que este cuarto proyecto sea una realidad. Y oye, y no se olvide que también después de este servicio viene IYIN, la iglesia infantil. Y después de IYIN vienen los más pequeñitos, ¿ya? Semillitas de amor. Aleluya. Así que los papitos, por favor, tengan a su lado a sus hijos también para que puedan acompañarnos con nuestra programación. Y durante la semana, no se olvide que tenemos los devocionales de lunes a sábado a partir de las 6:30 de la mañana. Así que manos a la obra hasta terminar toda la obra y también nuestro lema. ¿Se acuerdan? Muy bien. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Aleluya. Así que sigamos trabajando en la obra del Señor. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga grandemente. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, demorando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Alza